Levanten la mano si tienen una pregunta. No le prometo poder contestar todas las preguntas, pero podemos ir y estudiar. Y estudiar juntos. Pero, ¿quién me puede decir qué es el Evangelio? La buena nueva de Jesucristo. En sus palabras, para usted, ¿qué es el Evangelio? Primero, la vida de Cristo. Ok. Segundo, creer que el Evangelio es poder de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, seguimos entonces. ¿Ok? La palabra calzado deriva de esta palabra griega, hupodeo, que significa sujetar bajo los pies de uno, ponerse sandalias. ¿Cuántos trabajan en construcción? ¿Y qué nos pasa si vamos en chanclas? Aparte de que nos quemamos, o sea, no hay protección. Y aquí la mayoría de más y tantas cosas. ¿Por qué, hermano? Si no podemos caminar, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a necesitar que alguien nos lleve. ¿Okay? Y el Señor quiere que nosotros estemos sujetados en los pies, o sea que tengamos algo de protección. ¿Amén? Ok. La palabra presto, que deriva de la palabra griega getoimaisia. Y esta es una palabra bien importante, hermano, porque significa preparación. Ok, ¿sabe que hay muchos cristianos y aún pastores que no creen en la preparación? Que creen que se van a parar en el púlpito y lo hacen. Y donde abran la Biblia y dicen, ahí me va Dios, Dios va a hablar. Yo no tengo que ir a preparar un mensaje porque eso ya es artificial. Pero aquí me está enseñando que tenemos que tener preparación. Los que somos cristianos, mi pregunta es, ¿cuánta preparación usted hace en su vida para servirle a Dios? ¿Qué preparación le presta a este trabajo tan importante que es servirle a Dios? Porque no es nada más de venir a la iglesia y ya viene a la iglesia. No, ¿qué estamos haciendo para crecer como cristianos? Usted en 5 años, ¿dónde se ve? Usted debería de hacer un plan y poner ahí en 5 años, me veo predicando, me veo cantando, me veo, no sé, ¿qué se va a ver? Pero que tenga el don de cantar, porque si no tiene el don de cantar. Yo no tengo el don de cantar. Yo sí canto, pero para que me pongan a dirigir, no. A mí déjenme dar estudio. Y fíjense qué raro que hay personas que prefieren cantar y no pararse a dar estudio. Hay personas que prefieren hacer todo en la iglesia menos predicar. Y lo chistoso es que a todos nos mandó el Señor a predicar. Ok. Le voy a seguir porque si no los voy a perder. Ok. Evangelio. Deriva de la palabra evangelio, que es simplemente el buen mensaje, anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es lo que el hermano Elías estaba hablando. ¿Okay? Yo cuando le presento el plan de salvación a alguien, hermano, le hago 3 preguntas. Yo sé que nosotros los pentecostés, y le voy a enseñar algo nuevo, no somos pentecostales, no existe esa palabra en la Biblia, somos pentecostés. Los pentecostés estamos, y no estoy hablando de esta iglesia en particular, o sea, pentecostés, estamos ya entrenados a que si él va a aceptar a Cristo, lo pasamos enfrente, que repita esas palabras y empezamos a gritar y a hablar lenguas y uno le dice, agárralo Señor, otro suéltalo y le escupimos en la espalda y bueno, y pensamos que esa es de la manera de ser salvo. Y en realidad, hermano, no es que esté mal esa manera, pero en realidad hay 3 preguntas que yo le hago a la persona. Número 1, ¿creen que Jesucristo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros? Amén. ¿Creen que Jesucristo murió por nuestros pecados? Amén. ¿Creen que Jesucristo resucitó de los muertos para darnos salvación? Amén. Eso es confesar a Cristo. Si confesamos eso, si una persona confiesa eso, no tienen que hablar en lenguas y saltar. O sea, si lo hacen, pues gloria a Dios.
Pero hemos estado condicionados a si vamos a echar fuera demonios, todos tienen que estar hablando en lenguas y tiene que haber una manifestación. Y el evangelio no se trata de eso. Y a veces los demonios nos entretienen. Yo he estado en muchas liberaciones, hermano, y ay, Dios mío, horas y horas, y yo digo, es que el Señor no oraba horas y horas para que alguien fuera libre. Es más, los demonios lo reconocían automáticamente. A los apóstoles igual, lo reconocían. No tenían que ellos estar haciendo tanta cosa y bañarlos con aceite, y era porque iban predicando el evangelio. Y Dios les dio potestad, les dio armamento. Cuando usted decide predicar el evangelio y usted está haciendo la voluntad de Dios, el poder de Dios va con nosotros para echar fuera demonios, para hollar serpientes, para agarrar. Mire, ese versículo donde dice que y agarrar serpientes, y no te sí saben que hay una iglesia pentecostés que tiene cajas enfrente, y a la hora del servicio sacan las serpientes venenosas y están hablando lenguas con las serpientes encima de uno. Es que la gente ahorita quiere acomodar la Biblia a como ellos quieran. Y la Biblia, cuando uno la estudia, hermano, mire, lo hace más sencillo, más humilde, y le da más amor por la gente. Cuando yo oigo a veces los pastores que hasta están enojados cuando están predicando, o sea, tienen coraje, y yo digo, ¿y qué pasó con el amor de Dios? No aceptamos el pecado, Dios no lo acepta. O sea, podemos predicar en contra del pecado, eso no, pero ¿cómo una persona herida y lastimada se va a acercar al evangelio si nada más le dan golpes? Hoy le decía a un muchacho que había un hermano de México allá en la iglesia donde yo nací, donde estaba mi esposa también, y le decían en México. Y un día me mandaron con él a hacer trabajo personal. Yo era nuevecito, yo iba a hablar de lo que Dios hizo en mí. Y yo no sabía ni San Juan 3:16. Pero este hermano, si les veía una camisa de la Virgen, los agarraba del brazo y usted va a ir a la iglesia ahorita mismo, y así los llevaba a la iglesia, arrastrándolos. Y yo estaba confundido, porque yo dije, yo no pensaba que era así, fíjese, sin saber. Porque todo lo que vamos a hacer para el Señor, tiene que ser voluntario. Pero escuche bien, esta es la parte que no entendemos. Cuando usted acepta el evangelio, y usted le dicen si va a aceptar a Cristo, y usted dice sí, cuando usted cruza esa línea, ya no es voluntario, hermano. Por eso es que hay que pensar y no hay que forzar a la gente. Número uno, no hay que espantar a la gente y decirle que hoy es el día de salvación, y se sale por esa puerta, ahí puede tener un accidente y se puede morir y se va al infierno. Y la gente por miedo dice, no, yo no me quiero ir al infierno. Pero en realidad aceptaron de corazón el evangelio, o los espantamos. Mire, nosotros teníamos una pareja que la hermana siempre decía, esto es avergonzar. Mire, usted deje que Dios avergüence a la gente. Nosotros no somos quien para avergonzar a la gente. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio, pero con una preparación. No nada más me voy y órale, me voy a la calle y ya. No, hay que orar, hay que ayunar, hay que prepararnos, porque en la calle realmente, hermano, encontramos toda clase de personas. Y cuando usted se encuentra con esas personas y le empiezan a alegar y usted se enoja, ya no está predicando usted el evangelio. Esto no es de enojarse. Eso es, mejor me quedo callado y dejo tranquila a la persona. Pero hay gente que dice, no, el evangelio y Cristo es más poderoso que esos demonios que tiene. ¿Y a quién va a cambiar? Y es más, nosotros no hacemos el cambio, lo hace Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir. Ok, y dice el evangelio de la paz. Cuando nosotros leemos esta palabra que es idene, que es unir, y prosperidad, hermano, cuando usted oiga la palabra prosperidad, no piensa automáticamente del dinero. La prosperidad no se trata solo del dinero. Yo sé que hoy en día, pues eso
Eso se dice, ¿no? Pero no, la prosperidad es nuestro espíritu, nuestra salud, nuestra vida en el trabajo, nuestra familia. Porque si yo soy fiel aquí en la iglesia y no me hablo con mi esposa en la casa, o sea, algo está desbalanceado. Porque tengo que empezar en la casa. Y ya me vengo acá a unir a la iglesia. Pero tiene que haber paz en mí. ¿Usted conoce a alguien que de todo alega? No voy a decir que es su esposo o su esposa, no ande codeando ahorita a nadie. Pero conoce una persona que nunca tiene paz. Que de todo se queja. Si llueve se queja, si está caliente se queja, si está frío se queja. Si le dan poquitas horas se queja, si le dan overtime se queja. Si come carne se queja, si come verduras se queja. ¿Sí conocen a alguien así? Sí. Nunca son felices. No hay paz. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene que reinar la paz. No le estoy diciendo que no va a tener problemas. Vamos a tener problemas. No estamos exentos de tener problemas. Todos vamos a tener luchas. Todos vamos a tener gente quizás en el trabajo que no nos quiere. Que de cualquier cosa buscan para estarnos puyando. En la escuela, ¿usted cree que solo en la escuela hay bullying? No, en los trabajos también. También hay gente que lo trata mal a uno. Y ya el momento que usted se empieza a pelear con la persona, ya perdimos la paz. Pero hay que tener paz. El evangelio debe de traer paz. El evangelio no es una carga. Y en la iglesia donde nosotros estábamos era ¿cómo le puedo decir? Super santidad. Y como yo no conocía nada de la Biblia, todo lo que me decían, lo hacía. O sea, me dijeron que me quitara un anillo que traía, pues yo me lo quité, porque es pecado y que no sé qué. Y llegaba al punto, hermano, que las hermanas, si se ponían broches, tenían que ser el color del pelo. Me acuerdo cuando llegó el pastor, que tuvieron una junta con la asamblea y decidieron que era pecado que el hombre tuviera bigote y barba. Y eso era una batalla para mí, hermano, porque a mí me crece muy rápido el pelo. Muy rápido. Y yo me tenía que estar rasurando todos los días. Y yo, pues, como no sabía Biblia, porque no tenía preparación, pero era porque era recién nacido, o sea, yo aceptaba todo. Y ya estaban llegando al punto de decir que no podía uno usar desodorante porque no era natural, que se tenía que echar limoncito en las axilas. Y yo a veces decía, ay Señor, este hermanito al lado, aunque sea limoncito se debería echar porque como que no se da cuenta. No hay paz, porque oh my God. Y hay gente que no es consciente de eso, hermano. Y la iglesia, o sea, se había puesto, si uno iba a usar cinto, un hombre no tenía que ser brilloso. Mandaban a los hermanos y hermanas, que ya ve que en nuestros países nos ponemos oro o plata en los dientes para tapar las aberturas que hay, mandaban a que se tenían que quitar eso. Sí, o sea, es una cosa que podemos llegar a lo extremo. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Porque yo en caso de doctrina no me voy a meter porque para eso está el pastor. Hermano, pero esto sí le voy a decir. Si usted le ayuda al hermano o a la hermana a acercarse al Señor, el Espíritu Santo le dice lo que no le gusta. Y cuando lo hace el Espíritu Santo no tenemos batallas. A nosotros nos llegó una hermana de una iglesia bautista. Y la iglesia que teníamos pues no se acostumbraba a la mujer a usar lunetas, aretes o como usted lo conozca. Y yo a ella nunca le dije nada. Y ella un día llegó porque les daba discipulado los domingos y me dijo, pastor, Dios me hizo sentir que me quitaran los aretes. No hubo problema y yo le dije, hermana, pues qué bueno, mire, pero acuérdese que Dios le dijo a usted, no empiece a predicarle a las hermanas que ya tienen que quitar los aretes. Porque al fin del día, hermano, estamos haciendo doctrinas que no vienen de Dios. Y mire, una cosa es que yo amé esa iglesia
El pastor ya falleció y él después con el tiempo también cambió. Ya no fue tan estricto como era antes, pero hermano, se hablaba más de la vestidura que de la palabra de Dios. O sea, de enseñanza. Llegaba una hermana que era muy emocional, llegó a visitar a una persona, a una señora que apenas estaba llegando a la iglesia, y le abrió la puerta, y cuando le abrió la puerta la visita a esta hermana, empieza a hablar en lenguas la hermana, y le dice: ¡Ey! Todavía ni hablas la palabra de Dios, ya estás hablando en lenguas. Dice: yo no entiendo nada de eso. Tenemos que tener paz, tenemos que saber cómo presentar el evangelio. ¿Ok? Sencillito. ¿A quién le da miedo presentar el evangelio? Sea honesto. Vamos a cambiarle. ¿A quién le da pena hablarle a la gente? Sí, gracias. Mejor sea honesto, porque si no, ya acuérdense que ya me vienen unos trataditos y me lo va a llevar a todos los que no levantan la mano. Vámonos. Y yo sí era bien penoso. Yo era súper penoso, hermano. Pero me aventaba. Y a veces ni sabía de dónde me salían tantas palabras. Y Dios hacía algo en la persona. Mire, mi mamá es de ese tipo. Mi mamá es de los que la agarra ahorita y ahí mismo ya va a aceptar a Cristo. Yo no. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene su manera de hacerlo, pero yo me gusta conocer a la persona. Les empiezo a platicar. Yo puedo hablar de deportes, yo puedo hablar de su familia, pero siempre acabamos hablando de Dios. Hasta este día no he tenido ni un católico que me ha rechazado, ni uno. Y empezamos hablando y llegamos al punto hasta que les puedo hablar de lo que es realmente la Virgen María y los santos, y no se ofenden, porque están recibiendo educación, y esa es la manera que nosotros vamos a presentar el evangelio. Si el hermano está tomando y usted va a llegar a decirle: no, es que así te vas a ir al infierno, ¿usted cree que él va a querer aceptar a Cristo? Si ya de entrada estamos juzgando a la persona. El evangelio no es para juzgar. El evangelio no es para cambiar cómo viste a la persona. El evangelio es únicamente para salvación. ¿Okay? Ya el crecimiento, eso viene después. Pero el evangelio, porque mucha gente dice que está predicando el evangelio y lo que está predicando es doctrina. Y se agarran de unos versículos. Ay, Señor amado. Y que en Deuteronomio y Lamentaciones y que estos libros y empiezan a hablar de lo que no debe de hacer uno y que no debe de esto, pero no tocan todos los versículos ahí donde hablan de Deuteronomio, que es un libro bien difícil y fuerte, pero solo tocan lo que les conviene. ¿Sabía que en Deuteronomio dice que si entra un hombre con pelo blanco o barba blanca, todos se tienen que levantar en respeto? Y yo digo: ¿quién cumple eso? ¿Y por qué no se están imponiendo lo demás? Eso no es evangelio. Cuando Pablo confrontó a Pedro, es que Pedro se estaba ganando almas y los estaba circuncidando. Y Pablo dijo: oye, no, eso no es así. Si ustedes que son judíos no cumplen la ley. Esto no es de reintroducir la ley. La Biblia dice que si van a vivir por la ley, háganlo, pero cúmplanla toda. Y si la van, ¿sabías que oro por ti todas las mañanas? Y me dijo: de verdad, dice, hasta sentí escalofrío. Dice: yo me despierto y pues le doy gracias a Dios y me persino y ya le empecé a hablar. Y le dije: ¿me dejas orar por ti? Hermano, ese muchacho estaba llorando. Ya está listo para el evangelio. Pero cuando usted quiere llegar y si hay momentos donde ese es el momento que Dios va a ministrar. Y un día le pregunté a la iglesia, y le vuelvo a preguntar, ya vamos en marzo, ya vamos a salir de marzo, ya vamos a entrar a abril. En estos 4 meses,
¿Cuántas almitas se ha ganado? Porque sí hay que plantar la semilla, pero de vez en cuando Dios nos va a ver los retoños, nos va a dejar ver retoños, hermano. Sí, hermano. Hermano, yo he invitado y evangelizado así, pero ellos donde se Y no que anden en el mundo. Porque a veces hasta la gente prefiere, mire, cuando la gente oye que un pastor cayó, que un hermano de la música, hasta como que les da gusto. Yo ya sabía que ese hermano. En vez de que nos duela. De que nos duela a él. ¿Por qué? Porque somos afectados todos. ¿A poco a usted nunca le han dicho, ha invitado a alguien y le han dicho, no, ahí en la iglesia está lleno de hipócritas? A mí sí me han dicho. No, es que los cristianos son falsos. Y por unos pagamos todos. Entonces la iglesia se tiene que despertar y entender lo que es el evangelio y entender cómo presentarlo a la persona para que la persona reciba la semilla. ¿Quién va a dar el crecimiento? Dios lo va a dar el crecimiento. Y si usted ha invitado y ha sembrado la semilla, tranquilo, usted va a ver, Dios le va a dejar ver. Hermano, y usted va a poder tener testimonios pero mire, a ver, ¿cómo le digo? Es de no tomar el crédito de que él aceptó a Cristo conmigo, pero ya su mamá le había compartido el evangelio. Ya el pastor de su mamá está orando por él. Yo estoy hablando de una persona que no ha conocido del evangelio. Y usted se lo ganó, gloria a Dios. Ok, vamos a seguir. ¿Qué pasó? La gran comisión. ¿Quién me halla Marcos 16, 15 al 16? Marcos, que es uno de los evangelios. ¿Gale? Y por todo mundo predicar el evangelio a toda criatura, mas el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Keep going. Hay un poquito más. Está bien lo que dijiste, es lo que está ahí, pero después hay un poquito más. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Dele, ahí, oiga. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí no está hablando de que tiene que tener un don de sanidad. Dice que si predicamos el evangelio, ir por todo el mundo, y obviamente no podemos ir a China, pero ahorita ya con las redes sociales, yo lo estoy predicando a gente de la India y de África. Y les estoy mandando predicaciones que tengo en inglés, que les están beneficiando. Y que luego lo están llevando ellos a sus iglesias de ellos, a compartir, y ellos traducen. Había un hermano que decía, no, yo Facebook no, porque eso es del diablo. No, ¿quién dijo que era del diablo Facebook? Es lo que usted va a hacer con el Facebook. Lo puede usar para una herramienta de evangelio. Ponga cosas cristianas ahí y cuando le llegue un friend request, o sea, si usted no conoce a la persona, se ve media, no lo acepte. Es así de sencillo. O sea, esto no es tan complicado. Ahorita yo tuve que quitar unos cristianos porque decían que el nombre de Jesús es del diablo. Que porque debería ser Yeshua. Y ya están entrando a lo que es el hebreo, mezclándolo con el griego, y Yeshua es Josué o Joshua, pero también deriva Jesús de Yeshua. Pero teníamos tantos otros nombres, tenemos Yahweh, tenemos Yahvé, Jehová Nisi. O sea, yo no me voy a enfocar en lo que es un nombre, y si van a poner eso y decir que la gente que no lo usa es ignorante y los que mencionan el nombre de Jesús van al infierno, yo mejor los borro. Porque eso no me está ayudando a mí en nada.
Y no crea que me dan ganas de darles versículos de la Biblia. Sí dan ganas de responderles. Así como cuando a alguien le pone algo negativo en Facebook y estoy ya tan listo para contestar. Hermano. Sí. ¿Qué piensa usted de los debates? De los debates. La Biblia enseña que no es la palabra para debatir. ¿Han oído, ustedes han visto los debates de un tal el sacerdote Toro? Yo no quiero ya ver eso. Mire, siempre cita pastores, pero en su iglesia de él. Él no va a las iglesias de los cristianos. Y luego escoge unos pastores que, ay Dios mío. Y no crea que yo ya estoy listo para decir algo, pero no, mejor lo corto y ya no lo quiero ver. Hay otro padrecito que se está haciendo famoso, le dicen el padre Cotas, creo que Cotas. ¿Ah? El padre Cota. Ay, ese hombre es un perverso. Si usted lo oye hablar, habla feísimo de las mujeres, se expresa muy feo y está vendiendo brujería. Entonces ya yo también no lo quiero oír. Yo gente así prefiero no oírlas porque, o sea, número uno, yo no los voy a cambiar. Si un día Dios me da el privilegio de conocerlos en persona, podemos platicar y no enfrente de la gente. Porque agarran la Biblia y la tuercen. Y la tuercen. Entonces, si usted no está listo, hermano, mire, si usted se encuentra una persona que sabe Biblia, acuérdese que el diablo sabe Biblia. Los demonios también. ¿Ok? El primer intérprete de la Biblia fue el diablo. Le dijo a la mujer, eso no es lo que Dios quiso decir. Lo que Dios quiso decir es que si ustedes comen esa fruta, van a saber entre el bien y el mal. Y eso no es una mentira, eso era una verdad. Porque ya Dios les había dicho, no coman de esa fruta. Entonces el enemigo viene y tuerce la palabra y usted se va a poner a alegar con una persona, usted no la va a cambiar y no la va a convencer. Y es más, Dios no nos mandó a debatir, nos mandó a predicar el evangelio. No doctrina, no las reglas de la iglesia. Nos mandó a predicar el evangelio. Padre celestial, a mí siempre me trae. Y me la está llevando a mí, o sea. Mire, lamentablemente, hermano, si usted no sabe predicar el evangelio o compartir el evangelio, entonces algo está mal en la vida de uno. Entonces usted empieza a pedirle al Señor, pídale al Señor, hermano, que le dé esa hambre por las almas. Pero saber que son de Dios y que es Dios el que se va a encargar de cambiarlas, de hacer lo que tiene que hacer. Nuestro trabajo es solo invitarlas, ir y invitarlas, sembrar la semilla. Ese es el evangelio. Ya lo que Dios vaya a hacer con ellas, si se van de la iglesia o no, eso ya no es problema de nosotros. La cosa es dar el evangelio y compartirlo con amor. Mira, sabe que cuando yo llegué, los hermanos aquí no estaban muy acostumbrados a darse un abrazo. Ahorita ya los hermanos ya nos estamos abrazando. Es que es mostrar el amor. Y yo veo a los hermanos y me da gusto ver a los hermanos. O sea, me da alegría. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios. Y mire, ¿de qué sirve que haya predicación, música, y si no nos amamos nosotros? ¿De qué sirve? No estamos ganando nada. Y la pregunta es, hermano, ¿qué pensarán la gente cuando lo ven llegar a usted? ¿Les daría alegría? ¿O dicen, ay, ya viene este otra vez? Me lo voy a esconder. Ya viene este de hermanita. Me lo voy a esconder. ¿Qué dirán los demás, hermano, de nosotros? Y siempre habrá gente que va a decir cosas malas, pero dice el Señor en su palabra que en cuanto esté de nosotros, que tengamos paz con todos los hombres, incluyendo las mujeres. O sea, en cuanto esté de nosotros. Quiere decir que si la persona no quiere estar en paz, pues me alejo y cuando esté lista, yo estoy listo para tener una conversación. Si le tengo que pedir perdón, aunque yo sienta que no lo he ofendido, si eso lo va a liberar, yo le pido perdón y seguimos adelante.
Pero de esto se trata el Evangelio, hermano. De que la iglesia se despierte y empiece a salir. Okay. No, pues es que el pastor no nos manda. ¿Quién le dijo que el pastor lo tiene que mandar? ¿Usted cree que el pastor se va a enojar si usted sabe hacer trabajo personal? Claro que no. Le va a ayudar a él. Y hay iglesias que esperan que sea el pastor el que vaya. Y en lo que es, mire, ya todos tenemos raciocinio. ¿Ok? Tenemos entendimiento. ¿Verdad que sí? Ok. El pastor literal, ¿qué hacía? Cuidaba las ovejas. ¿Sí o no? Ok. ¿Y quién producía ovejas? ¿Mande? Entonces ahí está claro. El pastor está para alimentar. Y si el pastor tiene que dejar de alimentar para ir a producir ovejas, no está en el plan de Dios, hermano. Esto no es difícil de entender. El evangelio no es difícil ni de compartir ni de entender. Tenemos todo en orden. El pastor va a alimentar. El pastor va a salir a buscar si una se lastimó, si está lastimada, si está en el hospital. Pero es trabajo de la iglesia producir ovejas. Qué bonito. Qué bonito y qué hermoso, de la manera que Dios lo estableció. ¿Por qué nos llamó pastores? ¿Por qué nos llamó ovejas? Porque Dios tiene todo, como decía el Chavo el 8, fríamente calculado. Las ovejas no se pueden guiar solitas. Las ovejas no saben cuándo parar de tomar de los ríos. Y pueden tomar hasta que les llegue al cerebro y se mueren. Las ovejas necesitan pastor. ¿Usted es oveja? ¿O es chivito? El chivito es bien brincón, ¿eh? El chivito come de todo. Sí. La oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue, reconoce. Hermano, usted no se crea las mentiras del diablo que no puede, sí puede. Esas mentiras que le dicen que usted no, los otros sí están para eso, pero usted no.